Variante 2 del ejercicio número 2. En este caso es exactamente el mismo ejercicio anterior. La diferencia es que acá se dice que el botón S3 o S4 apaga la bobina L1. Perfecto. Cuando te dice que vos vas a apagar una bobina, vas a apagar una salida, ¿sí? Vas a tener que trabajar en este caso con lógica invertida. O sea, vas a tener que trabajar o podés trabajar con lógica invertida. Yo te digo que trabajando con lógica invertida va a ser un poquito más fácil poder utilizar la diagramación. Puedes hacerlo de otra forma, sí, puedes hacerlo de millones de formas. Pero va a ser mucho más fácil poder trabajar la diagramación en ladder. Y no vas a tener que utilizar tantos contactos, ¿sí? Más adelante, igual cuando veamos la parte de temporizadores, set, resets, también va a ser mucho más fácil. Pero es una forma, en este caso, de poder entender cómo podés diagramar toda la lógica utilizando solamente contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados. Por eso la lógica invertida en este caso es importante. Fíjate una cosa, que cuando te dicen S3 o S4, acá indefectiblemente deberías ver que tenés una OR, ¿sí? Pero en lógica invertida no, es diferente. El conexionado para la lógica invertida va a tener que ser como si tuvieses una AND. Quiere decir uno al lado del otro, en serie, uno al lado del otro. Entonces imagínate si tenés una entrada I3 y tenés una entrada I4 y te dicen que tenés que tener un estado activo para cada una de sus entradas, ¿sí? Y tenés que utilizar indefectiblemente el I3, el I4 o el S3 o el S4 para poder apagar esa bobina. Fíjate que el conexionado va a tener que ser en paralelo, no en serie, en paralelo, va a ser diferente, porque estás trabajando con lógica invertida. Entonces, planteando toda la diagramación ladder, que es exactamente la misma que el ejercicio anterior, fíjate cómo la puedes plantear de una forma diferente, y si no, plantearla de la misma forma que la planteé yo. Lo más importante es el S3 y el S4 que apagan la bobina L1. Lógica invertida para la entrada I3 y para la entrada I4. Tenemos entonces, siempre buscamos las salidas, cuáles son la cantidad de salidas que tenemos, trabajamos con una sola salida hasta el momento, colocamos la salida Q1, después la lógica invertida te dice que I3 e I4 apaga la bobina, el botón S3 y el botón S4 apaga la bobina, ¿sí? Entonces, teniendo un estado alto en la entrada I3 o teniendo un estado alto en la entrada I4, vas a apagar la salida. Normalmente cerrado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Después te dice botón con enclavamiento, una salida con enclavamiento. Eso ya lo sabemos. Entonces, para que se pueda encender el bombillo L3, para que se pueda conmutar este contacto gracias a que está energizada la bobina esta, L1, vas a tener que tener los contactos I1 e I2 ¿cómo? ¿En paralelo o serie? Vas a tener que tenerlo en paralelo, claro, lógicamente. Tenés una OR. Entonces, I1 e I2 en paralelo con el paralelo de este autoenclavamiento. Entonces, esta es la variante, ¿sí? La variante I3 y la variante I4. Tenés un botón más que justamente ese botón te va a desconmutar todo tu circuito. Bueno, hacemos el conexionado. Conectamos la primera línea, conectamos los paralelos de este circuito, lo unimos, por las dudas le damos una unión también acá, por las dudas, y lo probamos. Indefectiblemente, si bajamos el magneto térmico, si bajamos la pía, si bajamos la térmica, como quieras llamarle, va a conmutarse el circuito porque tiene un estado natural y se va a encender L2. ¿Eso lo cumple? Perfecto, lo cumple. Ahora, si tenés un estado alto en la entrada I1 o I2 o presionas el botón S1 o S2, vas a conmutar este contacto y se va a encender L3. ¿Lo cumple? ¿Probamos con S1? Perfecto, lo cumple. Ahora te dice el enunciado, volvemos acá, que el botón S4 o el botón S3 apaga lo que sería
la bobina L1. Vamos a ver si lo cumple. Tocamos primero C3. Buenísimo, lo cumplió. Desconmutó todo el circuito y volvió al estado natural, que es L2 encendido. Nuevamente probamos ahora con la otra combinación posible, con S2. Si tocamos S2 va a conmutar y va a cerrar el circuito para L3. Perfecto, cerró. Ahora probamos con S4 para que volvamos al estado natural de este contacto. Buenísimo, también lo hizo. Entonces, las combinaciones posibles van a ser para estas dos y para estas dos, para conmutar el circuito y cambiar de estado del circuito, y para volver al estado natural del circuito con S3 y S4. Acuérdate, lógica invertida.